Ok, listo. Bien, había quedado pendiente con ustedes un problema, ¿no? Que era el problema número 3. ¿Listo? Aquí les estoy mostrando la solución correcta. Bien, ¿qué es lo que habíamos visto nosotros? Estaba correcto lo que estábamos haciendo, que hay una aceleración aquí hacia abajo y una hacia arriba, ¿no? Y en este caso el problema estaba en cómo calcular la aceleración 3. ¿Listo? La aceleración del cuerpo 3 que iba ascendiendo, ¿no? Y la aceleración 3 en este caso les dije que se calculaba como la diferencia de estos dos vectores, pero me faltó agregar en realidad el valor de 2. ¿Por qué 2? Porque en este caso estábamos trabajando con dos poleas, ¿no? Esa es la razón por la cual se coloca aquí el número 2 y es una especie de aceleración media, ¿no? Entonces, 6 menos 2 es 4 entre 2, me quedaría 2. Entonces, ahora sí, el resto estaba correcto. Masa 3 por aceleración 3 y entonces la tensión sale 24 y esa sería la respuesta correcta. Recuerden que nos había salido 28 por el hecho de que simplemente habíamos restado 6 menos 2, ¿no? ¿Listo? Ahora sí. Bien, entonces con esa aclaración ya vamos a poder analizar el resto de problemas. Bien, esto se hace siempre y cuando ocurre este tipo de problemas donde tienen dos aceleraciones. Bien, y quiero calcular la aceleración del tercer cuerpo que está unido a través del sistema de poleas. Bien, listo. Entonces voy a dejar de presentar porque voy a comenzar a presentar a solucionar los problemas que están pendientes. ¿Listo? Muy bien. Nos habíamos quedado en el problema número 3, ahora viene el problema número 4. Dice, calcular la velocidad angular del cilindro de radio R igual 10, se refiere a ese cilindro. Bien. Tal que el bloque de masa M, se refiere a este bloque. Bien. No resbale, es decir, no caiga, en otras palabras. El coeficiente de rozamiento estático es de 0,25 entre el bloque y la pared. Bien. Y la pared vertical y la gravedad vale 10. Entonces me piden la velocidad angular. Bien. Entonces, como ya hemos dicho, nosotros debemos identificar qué fuerzas están actuando sobre la masa que voy a estudiar. En este caso, la masa que voy a estudiar es M, la masa M minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas actúan? En primer lugar, mi primera fuerza que siempre debo identificar, me interesa en dónde esté ubicado el cuerpo, es en este caso, el peso de cualquier cuerpo, y ese va a estar actuando hacia abajo. Ahí está. Vamos a ponerle de un color un poco más encendido para que se logre mostrar, no se logre observar con claridad. Ahí está. Ese sería su peso. Bien, ¿listo? Bien, ¿qué otra fuerza más estaría actuando? Otra fuerza más que estaría actuando es, bien, la fuerza de fricción. Entonces la pregunta ahora sería, ¿no? Como dicen, la pregunta del millón, ¿hacia dónde estaría actuando la fuerza de fricción? Bien, ¿cómo sería esa fuerza de fricción? Entonces, al momento de girar este cilindro, el cuerpo no va a girar, perdón, el cuerpo va a tender a moverse inclusive en una trayectoria curvilínea. Bien, entonces el movimiento va a ser hacia abajo, pero como está dando vuelta al mismo tiempo, moviéndose de esta forma, ¿no? Pero a mí no me dicen que realice un movimiento determinado. Entonces la tendencia del cuerpo es moverse hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a estar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba estaría la fuerza de fricción. Bien, ¿listo? De tal manera que se logre un equilibrio entre esos dos cuerpos. Bien, entre esos dos cuerpos. Y ese equilibrio, bien, me permite, en este caso, hacer que este cuerpo se mueva conjuntamente con el cilindro y no tenga otro movimiento más que el como si estuviera pegado al cilindro. ¿Listo? Adicionalmente, por supuesto, ¿qué otra fuerza más está actuando? Una fuerza también
que debe estar presente debido a que este cuerpo esté en contacto con una superficie. Y en este caso sería vamos a ponerlo aquí en línea recta. ¿Qué pasó? Ya está. Ahí está. Está actuando perpendicularmente y en forma radial, ¿no? Si nosotros viéramos esto en un plano vertical, lo que en realidad estaríamos viendo es así, ¿no? Así, ve. Acá tuviera el bloque. Acá tuviera a la pared del cilindro. Ya está. Ahí está. Y las fuerzas que están actuando, las que están representando acá, como estoy indicando, y ya expresé, este sería su peso, este sería la normal, y este sería la fuerza de fricción. Y esto, al trasladarlo acá, a este lado, me quedaría así, mira. Acá tendríamos su peso. Vamos a cambiarle de color. Tendríamos la fuerza de fricción. Uy. Y tendríamos la normal, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, estas serían las mismas fuerzas que tengo acá, solo que vistas desde otra perspectiva, ¿no? Esta sería, como hemos dicho, la fuerza de fricción, el peso y la normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me dice claramente calcular el coeficiente angular del cilindro de radio 10 metros, tal que el bloque de masa M no resbale, es decir, que no caiga, en otras palabras. Por lo tanto, para que se cumpla esto, la fuerza de fricción debe ser igual a su peso. Bien, pero la fuerza de fricción nosotros sabemos que es el coeficiente por la normal. Por lo tanto, la normal va a ser igual, bien, al peso sobre el coeficiente de rozamiento. Bien, pero ahora, ¿qué función cumple en la normal acá? Y de acuerdo al sistema que estoy analizando, la normal estaría representando ¿a qué fuerza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué fuerza sería la normal? ¿Qué fuerza? De las que ya hemos visto y conocemos, ¿no? ¿Qué movimiento estaría desarrollando la masa M? A ver, pueden escribir, si no, si tienen problemas con el micro, ¿no? Pueden escribir. Acá está, muy bien. Centrípete, exactamente, ¿no? Exactamente. Esta fuerza normal, que es la única que está actuando prácticamente en la dirección radial, la fuerza normal viene a ser la fuerza centrípeta, bien, y esto es igual a masa por aceleración centrípeta, y esto es igual a la masa por la aceleración, velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Entonces, ahora podemos decir la normal es igual al peso mg sobre el coeficiente, y esto va a ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. La masa se simplifica, entonces g sobre el coeficiente por el radio de giro es igual a la velocidad angular al cuadrado. Ahora reemplazamos, g vale 10, el coeficiente vale 0,25, que en realidad es un cuarto,
por el radio de giro que vale 10 y tendríamos la velocidad angular al cuadrado. Y se observa claramente que la velocidad saldría 2, ¿no? Radianes por segundo. Y la respuesta es 2, ¿no? Es decir, la de acá. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces, en este caso, la solución del problema. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna Profe, clara? ¿puede repetir brevemente? Es que acabo de llegar. Ah, ya. ¿Alguien más aparte de su compañera? No, listo, muy bien. Entonces el problema 4 me dice que debo calcular la velocidad angular con que gira el cilindro. Bien, de radio 10 metros. El cilindro tiene un radio de 10 metros. Tal que el bloque de masa M, este bloque que está dentro y está en la pared del cilindro, bien, no resbale. ¿Qué significa no resbalar? Que significa no caiga, ¿no? Al momento de que gire. Bien, él dice que el coeficiente de rozamiento estático entre la pared del cilindro y el bloque, bien, es de 0,25. Bien. Entonces, me dice cuánto vale esa velocidad angular. Entonces, lo que hemos hecho aquí es identificar las fuerzas, en primer lugar, ¿no? Solo que yo hice digamos, una identificación de fuerzas también en forma de un corte transversal, podríamos decir así, bien, en forma vertical. Y esto es lo que se vería si yo me pongo de costado de la masa M, ¿no? ¿Cómo vería la fuerza de fricción hacia arriba y el peso hacia abajo y la normal hacia el centro de curvatura, como está indicado acá? Bien. Entonces, si el cuerpo no debe caer, la fuerza de rozamiento y el peso deben ser iguales. Acá está. ¿Listo? Y por definición, la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. Por lo tanto, la normal es el peso, que es mg, sobre el coeficiente que pasa a dividir. Pero la normal se está comportando, bien, en este caso específico del problema, como una fuerza centrípeta, ya que es la única fuerza que actúa en la dirección radial y más aún entrando al centro de rotación. Por lo tanto, la normal sería la fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta, recuerden, es masa por aceleración normal o centrípeta, y la aceleración normal centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Entonces ahora, como ya encontré la normal en términos de la velocidad angular y la normal en términos del coeficiente y del peso, los igualo, ¿no? Porque estos deben ser iguales. Acá está. mg sobre el coeficiente es igual a m velocidad angular al cuadrado por el radio. Aquí la masa se elimina, por eso inclusive en el problema no, ni siquiera me dan la masa del cuerpo, ¿bien? Y de aquí determino que este radio lo paso acá a dividir y me queda gravedad sobre el coeficiente por el radio. Ah, y eso es la velocidad angular al cuadrado. Entonces ahora reemplazo los valores, la gravedad vale 10, el coeficiente vale 0,25 y el radio vale 10. El 10 prácticamente se está eliminando y me quedaría 1 sobre 0,25. Esto en realidad es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, la velocidad angular es 2 radianes por segundo. ¿Listo? ¿Está claro? Listo, profe, gracias. De nada. Listo, muy bien. Entonces ahora continuamos con el problema número 5. Voy a llevar todo para no estar por partes, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá.
¿Cuántos temas? Aproximadamente son 15. No es que tenemos 15 semanas, son 15 temas. Prácticamente en una semana hacemos un solo tema, recuerda. O sea, si tú te das cuenta en todas las semanas el tema cambia, ¿no? No sé, todavía desconozco de esto, ¿no? Antes inclusive se daban 3 exámenes, ahora se está dando uno por problema de pandemia, pero no sé qué irá a pasar porque si no nos cuidamos vamos a seguir contagiándonos más y el gobierno, no, 22 temas no, y el gobierno nos va a restringir más las salidas, ¿no? Y no sé qué, no les puedo decir qué irá a pasar porque dicen que está aumentando el número de contagiados con la cepa Omicron, ¿no? Entonces no sabemos. Por eso es mejor cuidarnos, ¿no? Si nos van a dar una semana de margen o no, o simplemente apenas se termina, el otro día se da el examen, ¿no? Pero recuerden que ahora no se está dando examen un solo día, sino en varios días. Eso significa que por lo menos les van a dar unos días para que, digamos así, repasen, ¿no? De repente nosotros terminamos el sábado, es en marzo, ¿no? Y ahí, ahí nomás en el sábado, terminamos un sábado y la siguiente semana, de repente el jueves, viernes, por ahí dan examen, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Madrugada de repaso. Creo que así están haciendo las academias, me parece. Muy bien. Veamos el problema 5. El problema 5 dice lo siguiente. Dice, se muestra una pequeña esfera, bien, de 2 kilogramos que desarrolla un movimiento circunferencial en el plano vertical. Es decir, como si yo tuviera la esfera así y la soltamos y hace este movimiento, ¿no? Unida a una cuerda de 1.5 metros. Bien, inicialmente, ¿no? Dice, para el instante mostrado, determine el módulo de la fuerza que ejerce el clavo sobre la cuerda. Aquí hay un clavo. Bien, el módulo de la fuerza que se está ejerciendo acá. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuál es esa fuerza, no? A ver qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué opinan? Miren, acá me dan una velocidad, ¿no? Acá a ver su compañero. Aquí está. Claro, pues, ¿no? Así es, Venturo. Muy bien. Listo, muy bien, Venturo Sarte. Ah, no, disculpa, eres, a ver si es, no, no veo todo su nombre, Venturo. No sé si tú eres una dama o un caballero, no sé. Solamente aparece tu apellido Venturo. ¿Me puede decir aquí? Sí, pues es que aparece Venturo y yo generalizo. Ah, ya, disculpa, ¿no? Bien, entonces te puedo decir como, pues, digamos, corresponde a un caballero, ¿no? Bien, muy bien, Venturo. Ese es en realidad, ¿no? Bien, ese es en realidad, ¿no? La tensión. ¿Y por qué la tensión, profesor? Dirían el resto de sus compañeros. La tensión por el hecho de que el clavo, bien, entre en contacto con la cuerda. Y eso es lo que va a hacer. La tensión lo va a tratar de doblar al clavo y el clavo va a tratar de jalar a la cuerda, ¿no? Ahí recuerda, una ley de acción y reacción. ¿Listo? Y la fuerza de acción y reacción aquí es la tensión. Entonces, no te dicen en el problema, calcula la tensión, ¿no? Sino te dicen, determine el módulo de la fuerza que ejerce el clavo sobre la cuerda o la cuerda sobre el clavo, que es lo mismo, ¿no? Yo les mencioné algo así cuando estaba dictando la teoría, ¿no? ¿Listo? Entonces veamos, para eso, para calcular la cuerda, no necesito analizar el clavo, necesito analizar al objeto, a la esfera pequeña. ¿Listo? Bien, muy bien. Entonces ahora voy a identificar, como ya venimos haciendo, las fuerzas que actúan sobre la esfera pequeña. ¿Qué fuerzas actúan? Ya hemos dicho. ¿Cuál es la primera que debemos identificar? Es su peso. Eso.
Ahí está. Tenemos su peso. La primera fuerza, ¿no? Que siempre le vamos a identificar exactamente, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? La tensión. Ahí está, la tensión en la cuerda, que es justamente la que vamos a lograr determinar. Y ojo, acá habrá normal, acá habrá fuerza de rozamiento. ¿Qué dicen? Normal tiene que haber. ¿Sí? ¿Están No porque seguros? está, no porque se mueve. Ah, no, la normal no hay porque este cuerpo, como les dije, es como si yo tuviera una cuerda, ¿no? Observen, ¿no? Como si yo tuviera una cuerda, creo que no se ve, ¿no? Espérense un ratito, un momentito, creo que voy a tener que quitarle este problema acá un ratito. Un ratito. Listo, para que puedan observar, ¿no? Entonces, tengo acá una cuerda, ¿no? Y una esferita, ¿ve? Ahí está suspendida en el aire. Entonces la pregunta, cuando la tengo ahí suspendida en el aire, ¿hay normal o no hay normal? ¿Qué dicen? La normal sería la tensión. Bueno, no podemos decir que hay normal, porque la normal sería la fuerza que ejerce una superficie y la esferita no está sobre ninguna superficie. Bien, esos conceptos deberíamos tenerlo bien clarito. Entonces, aquí cuando yo tengo un cuerpo suspendido, no hay normal. Lo que hay es una tensión, es correcto, aquí a través de la cuerda, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Aquí no hay normal, porque el cuerpo va a hacer esto, ¿ves? Si yo lo suelto, ¿ve? Igual que acá, ¿no? Bien, igual que acá. Solo que aquí hay una toma en un instante determinado de esto. Cuando estamos aquí, por ejemplo, hay una toma. Ya, ahí está. Se está moviendo con una velocidad determinada. ¿Listo? Por lo tanto, no hay normal. Bien, y además no me indican si existe fuerza de fricción. En la realidad sí existiría con la masa de aire que está envolviendo alrededor de esta masa, ¿no? En este caso, de esta esferita, ¿no? Que tengo aquí suspendida a través de una cuerda. ¿Listo? Bien. Entonces aquí las fuerzas que van a actuar solamente sería la tensión y el peso, ¿no? Nada más. No hay otra fuerza más. ¿Listo? Ahora sí, tendríamos acá nosotros la tensión y el peso. Y este problema lo resuelvo similarmente como hice con el problema número 2. ¿Y cómo hice? Recuerda, acuérdate, escogí un sistema de coordenadas adecuado, ¿no? Le cambio de color aquí. Ahí está, le pongo un color medio así para identificarlo. Ahí está. Bien. Ese es como si fuera mi eje Y. ¿Y qué más hice? Acuérdate. Coloqué mi eje X, ¿no? Como si fuera mi eje X, ¿no? Ahí está. A eso le llaman eje normal y eje tangencial, ¿no? Así le llaman. En algunos textos ya, digamos, adelantados no tanto adelantados, sino de universidad, ya aparece ya no como un eje XY rotado, sino eje tangencial y eje normal, ¿no? Por ejemplo, en el curso de dinámica que se enseña ingeniería civil, a mecánica, ¿no? Ahí ya hablan de coordenadas tangenciales y normales, ¿no? La tensión, la T,
la T es la tensión, no es tangente. La que es, claro, la tensión no es tangente. La que es tangente es la velocidad, tangente a la trayectoria me refiero, es decir, ¿ah? O sea, estamos hablando, cuando hablamos de tangente, nos referimos tangente a la trayectoria. Esta sería su trayectoria del cuerpo, ¿ve? De la masa. Entonces, esta de aquí sería tangente a la trayectoria, pero la tensión no es tangente. Bien, es siempre apuntando al centro de rotación. En este caso, esta masa, su centro de rotación sería el clavo, ¿no? El clavo sería el centro de rotación. ¿Listo? Ahí está. Bien. Entonces, observamos rápidamente la gráfica. Mira cuánto me ayuda la grafiquita. Me ayuda mucho. Como este es, el peso es paralelo a esta vertical, por lo tanto, esto vale 60 también, ¿no? Entonces, significa que el peso lo podemos descomponer y podemos tener una podemos tener así una componente del peso vamos a cambiarle de color, ahí está, y tenemos la otra componente del peso, ahí está. Ahí está, un poquito más grande. Entonces, esta componente del peso sería mg coseno de 60. Y este de acá sería mg seno de 60. ¿Listo? Ahí está. Bien. Entonces, yo necesito saber cuánto vale la tensión. Entonces, la tensión, observa, apunta al centro de giro. Y mg apunta hacia afuera del centro de giro. Por lo tanto, mg coseno de 60 sale y la tensión ingresa. Por lo tanto, yo puedo decir que la tensión menos mg coseno de 60 es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Bien. La tensión entonces sería igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero esta aceleración centrípeta, como acá tengo en ese momento la rapidez, sería la rapidez al cuadrado sobre el radio más mg coseno de 60. Ahora sí, la masa me la dan, acá está, ¿ve? ¿Y el radio cuál sería el radio? Me dicen que la cuerda vale 1,5, pero el clavo está colocado a 1 metro, por lo tanto el radio de giro sería 0,5, ¿no? Este sería su radio de giro de aquí hasta acá. Vamos a ponerle así. Esto sería R. Y ese R vale 0,5 metros. Ya está. Entonces ahora sí reemplazo. La tensión va a ser igual a la masa 2 o la rapidez que es 3 al cuadrado sobre 2. No, perdón. Sobre 0,5 más la masa que vale 2 por 10 por el coseno 60 que vale 1 medio. Entonces acá tendríamos 4, entonces me quedaría acá la tensión va a ser igual, acá tendríamos 1 medio, acá me saldría 4 por 9, 36, 36 más 10, 46. Entonces 46 newton sería la respuesta, ¿no? Miren cuánto nos ayuda la gráfica, ¿no? Miren, en todos los problemas hacemos grafiquita. ¿Qué significa hacer la gráfica? En realidad identificar las fuerzas, ¿no? Este es lo que le llaman muchas veces el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacer la gráfica, identificar las fuerzas, bien,
y escoger nuestro sistema de coordenadas adecuado. Y ahí está la solución del problema número 5, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna aclaración? Hola, hola. Listo. Entonces continuamos. El problema número 6 dice lo siguiente. En la siguiente o en la figura se tiene un bloque de 1,6 kilos en reposo unido a un resorte no deformado. Es decir, aquí no hay fuerza alguna, ¿no? Si al bloque se le ejerce una fuerza horizontal de módulo 20 newtons, como indica acá, ¿cuál es el módulo de la aceleración que experimenta el bloque cuando ha recorrido 60 centímetros? El bloque ha recorrido 60, no el resorte. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a simular, este sería el estado inicial, ¿ya? Vamos a simular el estado final, ¿ya? Vamos a ver cómo sería el estado final, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestro, en primer lugar, en la superficie. Ahí está, la superficie sobre la cual se va a mover, en este caso, el bloque. Se entiende que aquí tenemos un soporte, ¿no? Más o menos ahí. O ponerlo más o menos ahí para que nos ayude. Y ahora voy a tener aquí un resorte. Lo voy a poner así nada más. Pero vamos sí, a bajarle el tamaño. Ya está. Esto es inicial, ¿no? El bloque está acá inicialmente. Vamos a cambiarle de color aquí para que se muestre como una superficie distinta a la de abajo. Y aquí estamos teniendo el resorte. El resorte lo voy a dibujar yo mejor manualmente. Aquí tendríamos al resorte. Bueno, primero vamos a dibujar al pequeño bloque. Ya está. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a ver el resorte. El resorte está así. Ese sin deformar. Ahora voy a ver el segundo momento. Ahí está. Bien. Se entiende que cuando está por acá, el resorte se estiraría así, ¿no?
Este tiene así, se estiraría así. Ahí está. Pero esta distancia sigue siendo la misma. El hecho que el resorte se haya movido hasta acá no significa que esta distancia cambió, ¿no? Porque está moviendo horizontalmente, dice bien claro. El resorte tiene una constante, que se llama la constante del resorte. La fuerza que se aplica es 20, entonces me piden cuál es el módulo de aceleración que va a experimentar. Bien, entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta que lo que va a recorrer es 60. 60 centímetros. Ahí está. Y inicialmente el resorte tiene 80 centímetros. Hasta ahí. Por lo tanto, el resorte va a tener ahora 60, 80, 100 centímetros. Ahí está. ¿Está claro? Por lo tanto, en el resorte se ha generado una fuerza debido a que está deformado, porque cuando no está, no se genera ninguna fuerza, su longitud es 80 centímetros. Cuando se aplicó la fuerza horizontal para que el bloque de abajo se mueva, entonces ahora el resorte está en 100 centímetros. Por lo tanto, la deformación que ha sufrido el resorte sería 100 menos 80. Por lo tanto, la deformación serían 20 centímetros. O lo que es lo mismo, la deformación es 0,2 metros, ¿no? De centímetros a metros o trabajarlo en centímetros o en metros. Es conveniente trabajarlo en metros porque eso me va a permitir calcular la fuerza que se está generando en el resorte. Entonces, la fuerza en el resorte sería K por X. Y la fuerza sería 1000 por 0,2. Por lo tanto, la fuerza en el resorte es, o le voy a poner así, fuerza K para indicar que es del resorte, va a ser igual a 200 newtons. Ya está. Y como estamos observando claramente 60, 80 y 100, entonces este ángulo de acá es rápidamente identificable, este es 37 grados, o el de acá sería 53 grados. ¿Listo? ¿Y eso para qué? Para justamente qué fuerzas actúan sobre ese bloque en ese momento, porque me piden la aceleración que ha adquirido al inicio y la velocidad de cero. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? En primer lugar, la primera fuerza que identificamos hemos dicho, ¿no? ¿Qué fuerza es? Uy, vamos a cambiarlo acá. Ajá, ahí está. Ahí tendríamos la primera fuerza que es su peso, ¿no? Cambiar de colorcito. Vamos a ponerle este color. Ya está. Bien, ahí está. ¿Qué otra fuerza más? Tenemos la famosa normal, ¿no? Así. ¿Qué otra fuerza más? La fuerza en el resorte. Y la fuerza estaría en la dirección oblicua, no en la dirección perpendicular, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, la fuerza en el resorte ya la hemos calculado y podemos decir ahora que este sería su peso, este de acá sería la normal y esta sería la fuerza en el resorte, F sub K. Ah, y me falta otra, ¿no? Me estaba olvidando la fuerza horizontal, ¿no? Y que ya me dan un valor determinado, ¿no? De la fuerza F. Acá tenemos la fuerza F. Ahí está.
y a la fuerza F que está acá, ¿ve? El valor de 20. Entonces, ¿qué hago? Aplico la segunda ley de Newton. Verticalmente no se mueve el cuerpo, el movimiento es horizontal, por lo tanto la fuerza del resorte la descompongo. Una componente vertical y una componente horizontal. Este sería F coseno de 53. Y la de acá sería F seno de 53. Entonces, ¿qué me interesa? La F coseno. Entonces diríamos ahora sí, aplico la segunda ley de Newton. F menos FK, ¿no? FK coseno de 53 va a ser igual a la masa por la aceleración. Este de acá es FK, no es la fuerza F, es la fuerza del resorte. Y acá verticalmente no nos interesa porque no me hablan nada del rozamiento. Entonces, por esa razón no he considerado la fuerza de rozamiento. Bien. Entonces, F vale 20 menos 200 por coseno de 53. Y el coseno de 53 vale 4 quintos, ¿no? Oh, perdón, 3 quintos. Y esto va a ser igual a la masa que vale 1,6 por la aceleración, porque no hay otra fuerza. Ah, disculpen. Cometido un error. Ya me di cuenta, no son 1000, son 100 el K. Ya me hiciste la... Yo me di cuenta, me di acá, y cuando dije 20 acá y acá 100, no. Ahí te he respondido antes que de la pregunta, mira. Cómo estoy pensando también en lo que vas a preguntarme, Venturo. Date cuenta, qué tal mente que tengo, ¿ah? Ay, ay, ay. Hay que reírnos un poquito, pues. Aquí es 100. Acá es al cuadrado. Por lo tanto, acá sería 20, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Acá también le borramos. Así. Ya está. Entonces, ahí está. Entonces acá tendríamos 20, 12, 8. 20 menos 12 sería 8. Entre 1,6, si no me equivoco, es 5. Sí. Entonces, acá la aceleración saldría 5. Ahí está. ¿Listo, jóvenes? Ahí tendríamos la solución del problema número 6, perdón. Miren, se dan cuenta que estos problemitas ya no son iguales que el colegio, ¿no? Son donde hay que pensar, analizar, no es cuestión de agarrar la fórmula y aplicarlo, ¿no? Es chiquita, sí, pero miren cuánto hemos pensado acá para llegar acá, las fuerzas que actúan, cómo son, cómo es la fuerza elástica, de quién depende, en fin. A esta fuerza acá, en el resorte también le llaman fuerza elástica, por si acaso. Cuando le digan la fuerza elástica, se están refiriendo a la fuerza en un resorte o en una, podríamos decir así, en un cuerpo que tiene no la forma, sino que se comporta como un resorte, por ejemplo, un elástico, ¿no? Una liga, ¿no? Pueden representar una fuerza elástica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración?
No hay. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver el problema número 7. Ahí está. Entonces, me dan aquí que el cono, que es un cono, y en realidad es un corte del cono, ¿no? Porque el cono es digamos, no es una superficie, digamos, lineal, o no es un cuerpo superficial ni lineal, sino volumétrico, no es un cono. Dice, en el cono de la figura es liso, es decir, no hay que considerar el rozamiento. Bien. Y gira alrededor del eje vertical, como indica acá el problema, ¿no? Está girando, ¿sí? En sentido horario. Bien. Con una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular con que está girando, ¿no? Entonces vamos tomando datos importantes que debemos tener en cuenta para darle solución al problema, ¿no? Entonces la velocidad angular es de 5 radianes por segundo. Dice, el bloque de masa 1 kilo, la masa del bloque es 1 kilo. Está sujeto a un resorte cuya constante elástica es de 370 newtons por metro. Determine cuánto se comprime el resorte, es decir, cuánto se deforma X, sabiendo que el ángulo θ es 37 grados. Y además me dicen que G vale 10. Para eso debo calcular cuál es la fuerza que se está dando en el resorte, ¿no? Bien. Bajo esas condiciones que me están dando el problema, ¿no? Este 5. Listo. Que otra información más. Creo que nada más, ¿no? Ahí está moviéndose con una cierta velocidad. Muy bien. Veamos las fuerzas que actúan sobre el bloque, porque ese es el que vamos a estudiar. La primera fuerza ya les he dicho, el peso. La otra fuerza es la normal. ¿Qué más? La fuerza en el resorte. No hay fricción. ¿Listo? No hay fricción. Entonces ahora miren, lo más conveniente, ¿no? Lo más conveniente es hacer lo siguiente. Considerar mi sistema de coordenadas de la siguiente forma. ¿Sí?
Ya está. Entonces, ¿qué observamos? Que la que se va a descomponer ahora es la normal. Bien. Y no el eje, y no el peso, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el peso, el KX o el FX, FK, lo vamos a poner, y esta es la normal. Entonces, en este caso, me doy cuenta que de acuerdo a lo que me dice el problema, este ángulo vale 37, el de acá también debe valer 37 porque se trata de un cono. Por lo tanto, el ángulo de acá también vale 37, ¿no? 37, 53, y como este es perpendicular al de acá, el de acá también vale 37. Entonces, la normal la voy a descomponer, una en la dirección hacia el gira, digamos así, apuntando al centro de giro, y otra en la dirección apuntando verticalmente, ¿no? Y FK también se va a descomponer, ¿bien? En este caso, FK con la normal forman 90, este es 37, 53, el de acá también sigue siendo 37 y el de acá sigue siendo 53. Ya que la fuerza FK con la normal forman 90. Y como acá me sale con esta horizontal 37, el de acá es 53, el de acá en este caso inmediatamente sería 37 y con el de acá serían 53 porque este lado con el de acá forman 90. Bien, entonces se dan cuenta que ahora la fuerza que voy a descomponer van a ser dos. En los casos anteriores solamente han sido una, ¿no? ¿Y por qué la descompongo? Mira, fíjate bien, la normal hacia arriba, la normal en esta dirección, la fuerza acá horizontal y la fuerza acá vertical. Entonces me voy a dar cuenta que estas dos componentes de aquí, tanto de la normal con la fuerza de resorte, van a dar origen a la fuerza centrípeta porque esas son las que están en la dirección del radio, ¿no? Porque aquí la circunferencia se forma bien ¿cómo se llama? El bloque lo forma al momento de girar en el cilindro, ¿no? Y la normal, la componente vertical de la normal con la componente vertical de la fuerza X se van a equilibrar ¿con quién? Con el peso, ¿no? Y el movimiento solamente se está dando en el plano horizontal. Entonces, de esa manera podemos hablar de la solución del problema. Esto de acá sería una aquí, otra acá, una para acá y otra para acá. Esta de acá sería FK coseno de 53 y este de acá sería FK seno de 53. Ahí está. Esta de acá sería la normal por el seno de 37 y la de acá sería la normal por el coseno de 37. Como el movimiento es solamente en el plano horizontal, entonces diríamos acá N coseno de 37 menos FK coseno de 53 va a ser igual a la masa por la aceleración normal o centrípeta. Bien, ¿listo? Y esta aceleración normal, como ya hemos venido desarrollando, sería acá, me dan la velocidad angular, sería velocidad angular al cuadrado por el radio de giro, ¿no? Por esa razón me dicen que esto vale 5. Por lo tanto, este radio valdría 3, ¿no? El radio, porque si este 5 que viene a ser la hipotenusa, lo de acá es 3 porque el ángulo de acá es 37 y lo de acá en la vertical serían 4. Bien, entonces aquí no puedo resolver el problema porque no tengo el valor de n, bien, pero sí tengo que verticalmente, a ver, acá hay una pregunta.
No. Verticalmente, yo podría decir que n seno de 37 más fk coseno de seno de 53 va a ser igual al peso. O sea, estas dos componentes con el peso se van a equilibrar. En cambio, estas dos componentes dan origen a la fuerza centrípeta. Ahí está. Entonces, ahora sí, tengo que encontrar, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Ya que el peso se sabe, ¿no? La masa vale 1 kilo y la gravedad vale 10, entonces todo esto vale 10. Esto lo conozco, este radio también lo conozco y entonces es fácil de reemplazar. Entonces acá me quedaría así. Voy a cambiarle el... Entonces me quedaría n por el coseno de 37, que es 4/5, menos fk por el coseno de 53, que es 3/5, ¿no? Este es igual a la masa, que vale 1, por la frecuencia, que es 5 al cuadrado, por R, que vale 3. Ya dije acá, este es 5, este es 37, este de aquí valdría 3 y este lado de acá valdría 4. De acá 5 al cuadrado por R, que vale 3, ¿no? Ahí está. Y esto me quedaría, este 5 pasa acá a multiplicar, me quedaría 4n menos 3 veces la fuerza en el resorte va a ser igual a 125 por 3, serían, ¿cuánto? 125, 5 por 3, 15, 3 por 2, 6, 7, 3 por 1, 3, 375, ¿no? Acá está. Esta sería la primera ecuación, ¿no? Y la segunda sería n, seno de 37, que es 3/5, más la fuerza del resorte por el seno de 53, que es 4/5. Y esto debe ser igual a 1 por 10. Por lo tanto, tendríamos acá 3n más 4 veces la fuerza en el resorte. Esto es igual a 50. Y esta sería la segunda ecuación. Ah, ya. Sí, 25 por 3, pero de ahí tengo que multiplicarlo nuevamente por 5, ¿no? Por eso sale ese valor. Ujú. Ok. Entonces ahora a mí me interesa la fuerza acá. Esta fuerza. No me interesa el n. No tengo importancia o no tengo interés, mejor dicho, en obtener el valor de n, ¿no? Entonces yo puedo despejar de la primera o simplemente lo multiplicamos y cambiamos de signo y se acabó el asunto, ¿no? Bien. A esto lo multiplico por 3 y a este por 4 y a este le cambio de signo. Y se acabó el asunto. Entonces la primera va a ser multiplicado 3 por, voy a multiplicarlo por 4n menos 3fk igual a 375. Ya está. ¿Listo? Y esto me daría 12n menos 9fk va a ser igual a 15, 22, 11. Y lo otro sería multiplicado por... Acá sería 4 que multiplica a 3n más 4f igual a 50. A todo esto lo voy a multiplicar por menos 4.
Acá me sale menos 12, menos 16. Y esto va a ser igual a menos 200. Ahora esto lo sumamos. Esto lo eliminamos y me quedaría acá menos 25, ¿no? FK. Igual a 925, si no me equivoco. A ver, espérense. Sí, está bien. Perdón. Salud, profe. Salud. Gracias. Salud, profesor. Salud. Gracias. Salud, Gracias. profesor. Disculpen nomás que esto uno de... Ya está. Sí, ya está. Entonces, nos saldría que la fuerza acá va a ser igual a menos 37 Newton. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué significa el hecho de que salió la fuerza negativa? Me decía, profesor, salió la fuerza negativa, está mal, entonces está mal, ya no vale, el profesor no sabe, ¿no? Pero hay que darle interpretación, jóvenes, no es solamente decir que está mal, ¿bien? ¿Listo? Sino que hay que interpretarlo. ¿Qué significa un valor negativo cuando trabajamos con un resorte? El valor negativo me indica, y como me dice acá bien claro el problema, mira, ve, lee bien acá lo que dice el enunciado del problema. Dice, determinar cuánto se comprime el resorte. Entonces, al comprimirse el resorte, bien, la fuerza no va a ser una fuerza que va a ayudar al resorte a estirarse, sino a comprimirse. Por esa razón que la fuerza en el resorte, en este caso, hace que el resorte se comprima, no que se estire. Y por esa razón nos sale negativo, ¿no? ¿Listo? Y si nosotros reemplazamos en lo que ya conocemos, podemos determinar cuánto se ha deformado, cuánto se ha comprimido, ¿no? Entonces, diríamos acá, bien, que la fuerza en el resorte es K por X, ¿no? Este es menos 37, va a ser igual a K que vale, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 370. 370 por X. Mejor lo borro. 370 por X. Entonces observo que X vale, bien, menos un décimo. ¿De qué? De metro. Porque todas las unidades han estado en el sistema internacional. Por lo tanto, X saldría menos 10 centímetros. Bien, ahí está. Pero en la respuesta hay valores positivos, correcto. Este sería la solución, porque me dice cuánto se comprime. O sea, ya me está anticipando de que mi valor me va a salir negativo, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros la respuesta al problema. El negativo es porque se está comprimiendo el resorte. ¿Listo?
¿Listo, jóvenes? Uy, ¿Podría explicar de nuevo, brevemente, esta parte, la segunda parte? No me grabé. listo. Ahí estamos entonces con el problema. Vamos a ver. Muy bien, entonces acá lo primero que hemos hecho es identificar las fuerzas. Estos son los datos que nos da el problema. Como este es un cono, como ya indiqué, este es el ángulo de teta que vale 37. El otro ángulo también necesariamente tiene que ser 37, porque se trata de un cono, ¿no? Bien. Listo. Seguro que no es COVID, profe. No, más que seguro. Póngase mascarilla, mejor nos vaya a contagiar. Ah, sí. ¿Qué? Resfriado, profe. No, es que ahí va a ser un contagio virtual, por si acaso, ¿no? Entonces va a estar solamente en la computadora y ahí se va a quedar, ¿no? Un troyano, exactamente. Ahí va a... Listo. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el bloque serían la normal, la fuerza en el resorte y el peso. Bien. Y el peso. Bien. No hay otra fuerza más que actúe sobre ese bloque. Entonces, por conveniencia, ya que observa, la normal no apunta al centro de giro. Bien. Entonces, por esa razón, ¿qué he hecho? No como en los casos anteriores, que he hecho que aparezca como el caso anterior, ¿no? Anterior, acá, un eje tangencial y un eje normal. Ya no, porque no me conviene ese sistema de referencia. Me conviene el de acá. Uno horizontal y uno vertical. Al descomponer la normal, ahora veo que una normal apunta al centro de giro, es decir, al eje de rotación. Bien. Y la otra no. Esa otra que no apunta, conjuntamente con la otra fuerza del resorte, se van a eliminar con el peso. Bien. Por esa razón aparecen acá dos ecuaciones, que son estas dos. Bien. Y a partir de ahí sale la solución. Estas dos son las dos ecuaciones a partir de la cual voy a darle solución al problema. Entonces, al descomponer las dos fuerzas, normal y la fuerza en resorte, voy a tener fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Las fuerzas horizontales son las de acá. N coseno de 37 menos FK coseno de 53. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración normal, pero la aceleración normal sería masa por velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Y la segunda es que la normal por el seno de 37, la componente vertical con la componente vertical de la fuerza en el resorte, se deben equilibrar con el peso, porque el movimiento es solamente en el plano. ¿Listo? Ahí está. Igual a mg. Entonces ahora lo que he hecho es en cada ecuación reemplazar los valores que tengo. En la primera, n coseno de 37 menos fk coseno de 53. Igual a la masa que vale 1 por la frecuencia angular que vale 5 por el radio que vale 3, ¿no? Como ya indiqué, como este es 37 y este lado es 5, el de acá sería 4, el de acá sería 3, que sería el radio de giro. Bien. Y bueno, y de ahí, al ejecutar todo, me quedaría 4n menos 3 fuerza del resorte igual a 375. Ahora en la segunda ecuación reemplazo también los valores que tengo. N seno de 37 más FK seno de 53 es igual a la masa por la gravedad. Ejecuto todas las operaciones acá y obtengo que 3N más 4FK es igual a 50. Entonces la ecuación 1 y la ecuación 2 son las que me van a permitir calcular la fuerza en el resorte. Y para calcular la fuerza en el resorte con un sistema de dos ecuaciones, pues simplemente tengo que eliminar una de las variables.
¿Y qué opté? Opté porque a la primera ecuación la multiplico por 3 y a la segunda ecuación la multiplico por menos 4. Ahí está. La primera por 3 y la segunda por menos 4. Esto me dio en el primer caso, ¿no? Esta ecuación y en el segundo lo de acá, ¿no? De tal manera que al momento de multiplicar me quedaría 12 menos 9 más igual a 1125. Acá menos 12 menos 16 es igual a menos 200. Ejecuto la suma, elimino la normal y me queda todo en términos de la fuerza del resorte. Bien. Entonces ahora sí, calculo cuánto se comprime. Todo estoy trabajando en el sistema internacional. Entonces la fuerza en el resorte será igual a la constante por la deformación. Menos 37 es igual a 370x, que viene a ser la deformación, por lo tanto la deformación en menos 1/10 de metro. Y menos 1/10 de metro se transforma en 10 centímetros. ¿Listo? Esa sería la respuesta del problema, ¿no? Y la repetición de la explicación. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar y les pido por favor un minutito para no contagiarlos. Me voy a ir al servicio rápidamente, ¿ya? Si no, los voy a contagiar virtualmente y ahí sí que me van a castigar. Listo. Listo, muy bien. Ahora sí continuamos. Siguiente problema. Sí, sí. No, yo tengo un problema de alergias. De alergia. Yo si vieran ustedes cuando me levanto, pucha, que me sueno como 50 veces. Y de ahí me pasa. Así es. O si no, cuando estoy desabrigado y hay mucho época de invierno, pucha, me da estornudo. No, esa alergia ya me conozco. Listo. Y la alergia no contagia, por si acaso. Así es, son alergias que se presentan, que el cuerpo reacciona frente a algo que le puede provocar algún problema. Muy bien, veamos entonces el problema 8. Dice, determine el módulo de la fuerza de reacción de parte de la pared del coche sobre la esfera de 1,5 kilos. Bien, considere que el coche presenta una aceleración de 6 y hacia arriba, mira.
Listo, muy bien. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la esferita que tenemos acá. Bien. Tenemos acá su peso. No hay rozamiento. Bien. Tenemos la tensión en la cuerda. Ahí. Tenemos, ¿qué más? La normal. Así. La normal. ¿Ya? ¿Qué más? Listo. Muy bien. Ahí tendríamos la fuerza. Pero aquí aparece una fuerza que justamente había hecho un comentario, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál es estando ahí? Hasta ahí ya tenemos 3, pero falta una. Este sería su peso, La tercera, que no es ni la tensión ni el peso, es la aceleración, ¿no? la normal. Ajá. Acá tenemos el Ah, peso, la la normal, ya, tensión, ya. sí, y la Son normal las de 4 la de pared la tarde, en sobre punto. la esferita. Pero falta una más. Bien, acuérdense. Ah, ya. Ando malísimo. ¿Andas malísimo? ¿Que te has vacunado entonces? Esa es la reacción que uno tiene. Yo también me vacuné el lunes, el martes. Y me ha dado fiebre, ¿no? Me dio fiebre y escalofríos, pero... Y todavía inclusive tengo dolor del hombro, ¿no? Pero cómprate, tómate paracetamol de 1 gramo. Suficiente, con eso te pasa. Ya, no seas malo, pues, te vas a morir. Uno no se muere por la vacuna. Listo. Muy bien. La otra fuerza que faltaría es la fuerza originada por la aceleración, porque la masa está en un sistema acelerado, es decir, un sistema no inercial, ¿no? Un sistema acelerado y en consecuencia tengo una fuerza ficticia o de inercia, ¿no? Y le vamos a cambiar de color, contraria a la dirección del movimiento, ¿ya? Le voy a poner un color totalmente diferente para indicar que esa es justamente la fuerza ficticia, ¿ya? ¿Listo? Ahí está. Entonces, esa fuerza viene a ser prácticamente la fuerza ficticia y sería la masa del cuerpo por la aceleración que tiene el sistema. Ahí está. Entonces, el problema es con qué sistema de referencia elijo, ¿no? Entonces, el sistema de referencia que voy a elegir va a ser el siguiente. Acá está. Así. Le vamos a cambiar de color para no confundirlo con la fuerza. Vamos a poner así. Y el de acá. No está tan vertical. Vamos a modificarlo un poquito vertical. Ahí está. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Me va a permitir descomponer al peso y a la tensión. Ahí a nadie más. Ya no descompongo la normal. Bien. Entonces dice, determine el módulo de la fuerza de reacción. La normal justamente me piden, ¿no? Bien. Bien. De parte la pared del coche sobre la esfera de 1,5 kilos. Bien. Entonces, en este caso, tenemos acá que la masa
es 1,5 kilogramos. Ya está. Considere que el coche presenta una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Ya está, entonces ahora sí, en este caso, si este ángulo es 37, el de acá también valdría 37. Bien. Si este es 37, el de acá es 53, por lo tanto el de acá valdría 53. Entonces voy a tener una componente para acá, una componente para acá. Esta componente de acá sería así. Voy a tener una componente así. Ya, vamos a cambiar de color, así. Y voy a tener una componente así. Ese es para el peso. Y para la tensión, voy a tener una componente así. Y voy a tener una componente. Mi querido profesor Julio, tenga cuidado con el tiempo porque en otra aula ya lo están esperando. No, son 4 y 5 todavía. Yo tengo 4 y 5. O son más de las 4 y 10. 4 y 5 son. 4 y 5, profesor. Esta aula se despidió el profesor antes de tiempo. Nos ¿Te has quedan 5 despedido? minutos. Se ha despedido antes, ¿ah? Dile que no salga antes de tiempo, porque si no le van a descontar 5 minutos. Y que no nos robe al profe. Listo. Sí, más que el profe explica todo piola. Entonces acá tendríamos mg seno de 53. Y acá tendríamos mg coseno de 53. Bien. Y acá tendríamos la tensión por el coseno de 37. Y acá tendríamos la tensión por el seno de 37. Por lo tanto, yo puedo decir que la normal más t coseno de 37 va a ser igual a la normal más t coseno de 37 va a ser igual a la masa por la aceleración. Acá está. Horizontalmente. Y verticalmente voy a tener t seno de 37 va a ser igual a mg coseno de 53. Ahí está. T seno de 37, mg coseno de 53. Van a ser iguales. Entonces, observa acá, de aquí podemos despejar la tensión en términos del peso, lo reemplazamos acá y luego puedo determinar rápidamente cuánto vale la normal, que eso es lo que me están pidiendo en el problema, ¿no? Entonces, de aquí despejo que T por el seno de 37, que es 3/5, va a ser igual al peso, que es 15, por el coseno de 53, que es 3/5 también. Por lo tanto, la tensión es igual a 15, ¿no? 15 newton. Entonces, la normal más 15 por el coseno de 37, que es 4/5, va a ser igual a 1,5 por la aceleración, que vale 6. Entonces, acá tendríamos 3, 12, y acá tendríamos 9, ¿no? 1,5, 6. Y coseno de 53, 3/5. Ya está. Acá tendríamos n más 9
A ver, no, perdón. 312. Tenemos acá 12 y acá tendríamos 1,5 por 6, 30, 9. Uy, la normal salió menos 3 o algo me equivoqué. A ver, la masa es 1,5. 1,5, 15. 15. Acá tendríamos seno de 37 es 3/5. La masa es 1,5 por 10 son 15, porque la verdad es 10. Y coseno de 53 es de 3/5 también, ¿no? Porque el seno de 53 es 4/5. Elimina, te vale 15. 15, quinta de 15, 3. 4 por 3, 12. 9. Entonces, ¿dónde está mal? ¿En algo me he equivocado? No creo. Acá la normal más t coseno de 37 es igual a la masa por la aceleración. Ujú. Acá t seno de 37, mg coseno de 53, sí. mg seno de 53. Ah, me faltó. Acá me faltó. Más mg seno de 53. Con razón. Observa bien. Estas dos tensiones de aquí, esta de acá que es MA y esta de acá que es MG seno de 53. Me faltó ahí, disculpen. Acá está bien, no hay problema. Lo voy a corregir lo otro rapidito. Aquí. ¿Listo? Acá, entonces, tenemos lo siguiente. Ya está. Muy bien, entonces tenemos acá más t que vale 15, coseno de 37 que vale 4/5, va a ser igual a 1,5 por 6 más acá 15 por el seno de 53 que vale 4/5 también, ¿no? Bien. Y acá coseno de 37 van a ser iguales. Entonces prácticamente este con este se eliminan y me quedaría que la normal es igual a 9 newtons. Ahí está. Ahí tendríamos entonces la solución del problema. Ahí está. La normal vale 9 newton. Esa sería la respuesta del problema. Bien. Me faltó acá la otra componente del peso. Por eso decía, ¿dónde está seno de 53? No lo he utilizado. No, era necesario. Era necesario. Claro, no cuadraba. Exacto. ¿Listo? Entonces la respuesta es 9. No era, sino es. ¿Listo? Muy bien. Listo, profesor. Bien, Así jóvenes. le dejamos Claro. irse, profe. Ya, muchas gracias. Ya, buen día. Sí, tengo clases. Bueno, espero, jóvenes, que se cuiden, se sigan cuidando y les deseo un año de muchos éxitos y que de muchas bendiciones para todos ustedes y para cada uno de sus integrantes de su familia. Bien, feliz año a todos ustedes, jóvenes. Cuídense y nos vemos el año 2022. ¿Listo? Hasta luego. Gracias. Profesor, hasta Feliz luego. año, Muchas profe. gracias. Gracias, profesor. Año. Cuídese, cuídese. Ah, Feliz año, feliz año. Profe.